Buenas noches. Reporte viernes 26 de junio 2020, día 19 de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Hoy el equipo técnico: Federico Kelly, Guillermo Pons, Emiliano Escudero, Victoria López, Marcelo Lacerda, Mariela Arrieta, Miguel Fernández. Siempre gracias a todos ellos. Me acompañan hoy por el Comité de Crisis, Ministro de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, doctor Fabián Filomena, el Ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, el Ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Felipe Tomasevich, la Ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, el Ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo, el Coordinador Ministerial del Ministerio de Justicia, Gobierno, Seguridad y Culto, Luciano Anastasi, la Coordinadora Ministerial del Ministerio de Salud, doctora Rosa Dávila, y la jefa del Programa Relaciones Laborales, María Eugenia Cantalub. Parte epidemiológico: coronavirus. Durante el día de hoy se registró un nuevo caso sospechoso. En el día de hoy no se han registrado casos confirmados de coronavirus. No se registraron casos confirmados de coronavirus. Desde el informe del miércoles a la fecha se procesaron 15 muestras de casos sospechosos. 3 anunciadas el miércoles, 1 correspondiente al día jueves y 11 correspondiente al primer turno del día de hoy. Estas 15 muestras resultaron negativas para coronavirus. Actualmente hay 304 personas bajo monitoreo, todas ellas procedentes del exterior y otras provincias, y 21 personas aisladas por contacto estrecho con casos sospechosos en toda la provincia. Actualización de las alertas epidemiológicas informadas en el reporte del día miércoles. ¿Se acuerdan del día miércoles que hablamos de algunos casos que habían sucedido, que habían provocado una alerta? Bueno, los contactos de los 3 casos informados continúan asintomáticos, en cuarentena obligatoria y monitoreados por el sistema sanitario. En el caso específico del transportista de carpintería que fue hospitalizado por una crisis de hipertensión, se lo hisopó y la muestra dio resultado negativo para coronavirus. Este caso está incluido en los resultados informados al día de hoy. Bueno, hoy tenemos que estarían las alertas epidemiológicas que ha actuado el Comité de Crisis, que es un avión que aterrizó proveniente de Córdoba, que nos pedimos, Luciano, que ni más, ¿por qué no nos informas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, en el día de hoy ha aterrizado un avión sin la correspondiente autorización en la provincia de San Luis, más precisamente en una estancia denominada Onaquerá, cuyo titular es el señor Mario Acosta. Esta estancia se encuentra ubicada en el noroeste de La Toma, unos 10 kilómetros aproximadamente. En este momento se están llevando a cabo las diligencias con personal de la policía de la unidad regional número 6 y está llegando o ya ha llegado el personal de salud para hacer los controles sanitarios correspondientes. Es un avión de un porte interesante, tiene 10 asientos y en el lugar, en la estancia, se encontraban 14 personas. Declaran haber viajado 3 y es todo materia de investigación. En este momento está interviniendo la doctora Beso en la investigación correspondiente. ¿Cuál sería la irregularidad, si es que la hay,
¿Cuál serían? Condicionar, lo pongo. En principio, no habrían cumplido con el protocolo de ingreso a la provincia que implica pedir autorización para poder llegar a la provincia de San Luis y estar aquí bajo las condiciones que la provincia estipula, que en términos generales es cumplir una cuarentena donde la autoridad sanitaria lo designa. Muy bien, gracias. Bueno, obviamente esto vamos a tener mucha información para mañana, saldrá por los medios o otra forma. Y si es necesario, el Comité de Crisis va a informar en el reporte que hagamos el día lunes. Acciones del Comité de Crisis. Estamos habilitando la equinoterapia. ¿Quién va a informar? Vos, Eugenio. Bueno, buenas noches. Sí, a partir del día lunes se habilita equinoterapia. Esto podemos hacer una diferenciación de la actividad hípica que ya está aprobada por protocolo en fase 2. A partir del día lunes lo que se va a autorizar son los establecimientos que llevan adelante tratamientos para personas que requieran equinoterapia. Está planteado realizarlas de lunes a sábado, de 8 a 19 horas. El paciente que requiera dicho tratamiento va a tener que tener un certificado médico solicitando la realización de equinoterapia. El paciente puede ser acompañado por un adulto que deberá hacer la espera durante la realización del tratamiento en el vehículo. Es una actividad que se realiza con caballo, al aire libre, por turnos, no más de 1 hora se puede realizar 2 pacientes y previo a esto los establecimientos van a tener que consultar sintomatologías COVID previamente a la asistencia al turno. Estadísticas coronavirus. Argentina. Hasta hoy a las 5 de la tarde tenemos 52.457 infectados. Entre provincia y Buenos Aires y Cava, el área metropolitana, se concentra el 90,34% de los casos. En el día de ayer hubo un nuevo récord en la Argentina de infectados, 2.606 personas. Informaciones que tenemos que van a ser públicas en 1 hora o ya están haciéndose públicas. Hoy hay un nuevo récord con 2.800 casos aproximadamente. Muertes en la Argentina, 1.167 personas. A nivel Sudamérica tenemos 2.006.616 casos y muertes 78.562 muertes. En este momento Sudamérica está siendo la región más crítica de la pandemia. A nivel mundial tenemos 9.841.865 casos y 494.720 personas han fallecido por coronavirus. Hoy habló el presidente de la Nación, era un discurso muy esperado. Como estaba anunciado, dio una conferencia de prensa o un discurso acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y que es donde se concentra la mayor cantidad de casos. El gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad, que conforman el AMBA, el área metropolitana, que como explicó el presidente hoy, es un lugar donde no tiene la circulación, es cruzar la calle. El límite marcado es la General Paz, pero viven uno al frente del otro y el
cruce es permanente, o sea que es como, hay que tomarla como una sola área, por eso se dice área metropolitana, conurbano y Ciudad de Buenos Aires. Yo tomé algunas frases que dijo el presidente que comparto y estoy de acuerdo y las quiero destacar. Hay quien dijo, y estoy casi repitiendo lo que dijo el presidente, lo estoy como poniéndolo, subrayando. Hay quien dijo por ahí que el presidente se había enamorado, que estábamos enamorados de la cuarentena. El presidente dijo una frase que es muy importante. Estamos enamorados de la vida, no de la cuarentena. Me pareció importante porque eso marca su dirección, su política que compartimos. También expresó algo que lo tomó del Banco Mundial, que dice que es la crisis más grande que vive la humanidad desde 1870. La crisis más grande económica, fundamentalmente económica, que vive la humanidad desde 1870. Tomando los informes del Banco Mundial. También expresó que, como finalizó su discurso estableciendo, como dijéramos, una vuelta para atrás en la cuarentena, dijo que el sacrificio hasta hoy no ha sido en vano. No ha sido en vano. Recordó con solidaridad a sus familias, a los más de 1000 argentinos que nos dejaron. Y en esta reflexión que el sacrificio no ha sido en vano, bueno, todos sabemos, y es difícil hablar así, pero que si no se hubiera hecho este sacrificio, nos hubieran dejado muchos más argentinos, muchos más. Que el problema principal no es la cuarentena, es la pandemia. Vieron que de alguna manera, el lenguaje periodístico o el lenguaje de estos días es los cuarentena versus los anticuarentena. Es un lenguaje equivocado, no puede ser una contradicción en los argentinos esto. Porque el problema no es la cuarentena, es la pandemia. Podemos tener reflexiones distintas sobre cuál es la solución o los remedios que podemos tener en esta pandemia, y sabemos que el remedio, el único que hay, es la cuarentena o el aislamiento o el distanciamiento social según las zonas. Todo esto me pareció importante, estas reflexiones que hizo el presidente, porque además mostró, al presentarse con los gobernadores, el gobernador de Buenos Aires y el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, que también se puede decir jefe de gobierno, mostró que los argentinos estamos unidos frente a la pandemia y que el gobierno trabaja con consenso con los gobernadores. Esto me pareció muy importante, esa foto. Vi a un presidente prudente, con un lenguaje amable, mostrando la preocupación que tiene que tener y además mostrando el optimismo necesario, mostrar el optimismo que el camino elegido es el correcto. Humildemente de San Luis acompañamos al gobierno nacional y a las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Y me pareció muy importante, y le voy a pedir que mostremos el gráfico, la caída, este gráfico que muestra cuánto es la caída del Producto Bruto Interno de Italia, España, México, Reino Unido, Argentina, Brasil, Alemania. Vemos ahí en amarillo el Producto Bruto Interno. En Italia ha caído el 12,8%, en España igual, en México 10,5%, en Gran Bretaña y el Reino Unido 10,2%, ¿no? La Argentina el 9,9%,
Brasil el 9,1%, Estados Unidos el 8% y Alemania el 7,8%. Y al lado de eso está la cantidad de fallecidos. Como vemos la primera mirada sobre el Producto Bruto es que Argentina ha caído igual que otros países y prácticamente igual que Brasil y Estados Unidos que han elegido, o el Reino Unido, que han elegido el camino de poner casi en el mismo lugar, no voy a decir priorizar, pero poner en el mismo lugar la lucha contra la pandemia y la economía. Y sin embargo, los que pusieron como más importante la lucha contra la pandemia y segundo lugar la economía, el resultado se ve que es parecido en la economía, pero muy distinto en la cantidad de fallecidos, que está en celeste y en el caso de la Argentina en blanco. 34.000, 28.000, 24.000, 43.000 y la Argentina 1.150. Brasil 58.000, 121.000, 8.000 y la Argentina muchísimo menos. Entonces la caída en la economía ha sido semejante, parecida o igual, por así decirlo, pero versus la cantidad de fallecidos demuestra que lo de la Argentina es un camino que demuestra que estamos enamorados de la vida, no de la cuarentena. En ese sentido, y bueno, muy solidario con las palabras del presidente que las acompaña. La medida ha sido cerrar el área metropolitana, establecer un aislamiento absoluto del 1 al 17 de julio en el área metropolitana y en la provincia del Chaco. Y voy a destacar también las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que me pareció importante también. Lo que hemos vivido, esto de retroceso en el área metropolitana y en el Chaco al aislamiento absoluto y a cerrar el área metropolitana, dijo Kicillof, no es una derrota, es un éxito. Es un éxito. Y bueno, el éxito está en los números. La palabra éxito también, todo suena difícil, pero vamos a decir, las políticas demuestran en realidad que han sido las mejores. Las mejores. Bueno, en San Luis, ya lo voy a encontrar. En San Luis, hacia fines de abril, dábamos los primeros pasos en la habilitación de algunas actividades dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio. La apertura del comercio, los reencuentros esenciales, logrando en junio el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Cada decisión se toma agradeciendo siempre el compromiso de toda la comunidad puntana por el cumplimiento efectivo de cada uno de los protocolos establecidos. Sabemos que es un esfuerzo y lo valoramos. Se trata de un intercambio de confianza. Desde cada rincón puntano existe la convicción de que estas medidas nos resguardan y de aquí esperamos que las sigan cumpliendo. Son 84 días que llevamos sin casos positivos de coronavirus en la provincia. Hay que seguir llamando, invocando, pidiendo, valorando la responsabilidad social. La responsabilidad social de los puntanos, yo diría que es una virtud que tenemos en San Luis que hace a nuestra puntanidad, a nuestra alma de puntano, esta responsabilidad social. No nos relajemos. Queremos cuidar a cada familia puntana. No nos
relajemos. Queremos cuidar a todas las familias puntanas. Ahora vamos a ver el decreto nuevo que va en estos días, donde hay un retroceso o un aislamiento, como un volver a la primera fase en el AMBA y en el Chaco, y protocolos nuevos sobre el transporte. Y yo diría que nosotros los puntanos hemos logrado este estatus sanitario con la provincia cerrada, como está cerrada Catamarca, como está cerrada La Pampa, como está cerrada San Juan, Santiago del Estero y tantas otras provincias, con la debilidad que todos tenemos de alguna manera, que son, bueno, en el caso de San Luis, las rutas, este corredor bioceánico que nos une del Pacífico al Atlántico y que pasa por San Luis con tanta circulación. Esto nos va a hacer, vamos a meditar estas horas, vamos a leer los decretos nacionales y vamos a ser muy, muy ratificatorios de esta política de cierre de nuestras fronteras y de cuidado de nuestras rutas. Muy, muy estrictos. Como estamos siendo estrictos hoy, esa avioneta, como hemos sido estos días del transporte, y si tenemos que ajustar los protocolos de transporte, no vamos a dudar en hacerlo. No vamos a dudar en hacerlo, porque ahí está nuestra debilidad. Y la fortaleza de nuestro estatus sanitario, que lo vamos a cuidar, nos permite flexibilizar más actividades. Las pocas que nos quedan, como ser, cito, algunas actividades deportivas, como ha sido ahora la actividad hípica de equinoterapia, otras actividades hípicas, y también estamos pensando en ya mirando muy fuertemente, muy seriamente y muy racionalmente los protocolos del deportes de contacto o algunos deportes de contacto. ¿Podremos hacerlo con este estatus sanitario? Posiblemente sí. ¿Podemos hacerlo si cuidamos la frontera? Posiblemente sí. ¿Podemos hacerlo si cuidamos y controlamos el transporte? Posiblemente sí. Y ahí llegaríamos a una plenitud. ¿Cómo? Seguimos trabajando para lograr tener todos los protocolos del turismo interno y del turismo con la provincia de La Pampa, que sería una suerte de turismo interno, porque es como si estuviéramos en el Tratado del Caldén, en una misma región y además con estatus sanitarios similares. Bueno, son muchas novedades hoy, un fin de semana para reflexionar. Escuchen, miremos de nuevo, reflexionemos sobre el discurso del presidente, lo que le está pasando a la Argentina, que está llegando al pico más alto de contagios, con un momento que puede llegar a ser crítico si no se toman medidas como esta del aislamiento en el AMBA y en el Chaco, con respecto al sistema de salud. Y bueno, reflexionemos sobre lo nuestro, sobre nuestro San Luis, sobre lo que hemos alcanzado, sobre este estatus sanitario, sobre la necesidad de ser ratificatorios en el cierre de frontera y en cuidar cada vez más el transporte. Y con mucha ligereza tenemos el caso hoy de esta avioneta. Bueno, si hay irregularidades y si no han cumplido los protocolos, el que rompe, paga. Feliz fin de semana. Tenemos mucho para reflexionar. Gracias a las madres, a los abuelos, a los niños, por toda la paciencia, cómo están cumpliendo los protocolos. Gracias al sistema de salud, a la Policía de San Luis, a nuestros laboratorios, a todas las puntanas y puntanos, cómo están trabajando.
Gracias a nuestra jefe de gabinete y a la legislatura de San Luis, que ahora, no sé si han terminado, pero deben estar todavía trabajando en la legislatura. Siguen, me dicen, siguen trabajando en la legislatura con el informe que tiene que dar la jefe de gabinete según la Constitución y las leyes en la legislatura de San Luis. Gracias a todos, a todos. Feliz fin de semana. Fuerza San Luis.